Muy buenas noches tengan todos ustedes. Este martes 4 de noviembre tenemos el gusto de recibir el trabajo de ingreso de la doctora Silvia Quesada Camberos con el título La representación social de la mujer en el periódico Alma Femenina. Cedo el uso de la voz al licenciado Rubén Rodríguez García, secretario general, para que conduzca esta sesión. Buenas noches, bienvenidos a esta solemne sesión académica. Nos acompañan en esta mesa el licenciado Eduardo Velasco Briceño, presidente de esta Benemérita Sociedad de Geografía y Estadística, la doctora Silvia Quesada Camberos, recipiendaria, la maestra Sara Velasco, consocia, y será quien dé respuesta al trabajo de la doctora Silvia, y su servidor Rubén Rodríguez, secretario general. Me voy a permitir leer brevemente unos datos de la doctora Silvia Quesada. Ella es escritora, nació en Guadalajara, es autora de una numerosa obra narrativa. Por su estética pertenece a la llamada generación blanca, conformada por los autores nacidos en los años 50, quienes escriben desde la academia sin fines publicitarios. Sus cuentos abordan la soledad del sujeto urbano, la insumisión de la mujer latinoamericana y el gusto por la metaliteratura. Silvia Quesada es egresada de la licenciatura en Letras por la Universidad de Guadalajara, donde también estudió la maestría en Lengua y Literatura Mexicana. Cursó el doctorado en Humanidades y Artes en la Universidad Autónoma de Zacatecas. Estudió locución en la Ciudad de México y está certificada por la Secretaría de Educación Pública. Es directora de la revista Ahuehuete del Seminario de Cultura Mexicana, Corresponsalía Guadalajara, y forma parte del Sistema Nacional de Investigadores. Entre las actividades del Sistema Nacional de Investigadores ofreció la cátedra El Cuento Mexicano de la Muerte 1950-1959 en el Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades. Es colaboradora de La Gaceta y líder del cuerpo académico de la Universidad de Guadalajara, CA 740, Lenguaje, Literatura y Literacidad, miembro de la Academia Mexicana de Ciencias, de la Academia Jalisciense de Ciencias y de la Asociación Mexicana de Profesores de Lengua y Literatura. Fue instructora del seminario taller de la investigación a la narrativa breve en la Academia Panameña de la Lengua en el presente año 2014, mientras realizaba una estancia de investigación en la Universidad de Panamá con el proyecto que lleva por título Hacia una historia de las literaturas comparadas. Bien, recibamos con un fuerte aplauso a la doctora Silvia Quesada, a quien cedo el uso de este micrófono. Gracias. Muchas gracias. Voy a pasar al podio para una proyección. El viernes 1 de enero de 1932 apareció en Guadalajara un semanario titulado Alma Femenina, el periódico de la mujer. El argumento central de la publicación, para arribar a la escena de la cultura, fue de carácter contestatario. Su directora, Socorro Suárez, había leído en el diario local llamado Las Noticias opiniones adversas en torno a las capacidades cognitivas de las mujeres, palabras ofensivas que le restaban al género capacidad de lucha y temple espiritual para intervenir en el mundo. Con el ánimo exaltado, Socorro Suárez se empeñó en demostrar lo contrario. Emprendió la causa femenina
calificó de anémico al ambiente periodístico de su época y declaró en el saludo de la primera página: pugnaremos por destruir esa larva de prejuicios que hasta ahora nos condenan como seres inferiores e inútiles. Su material primigenio fue el contexto social y su instrumento, la palabra. El logotipo de Alma Femenina mostraba en su centro la pluma de un ave, cuyo ápice habría de marcar el ambiente posmodernista y posrevolucionario de la urbe. Han transcurrido 82 años desde aquella encendida página editorial. La previsión de las editoras, al entregar un ejemplar de cada uno de los periódicos, permite su conservación en el repositorio de la Biblioteca Pública Juan José Arreola. El evidente desgaste natural por el paso del tiempo provoca se encuentre clasificado en fase 4, es decir, ya ni siquiera la encargada de la hemeroteca tiene acceso a él, porque sus páginas se rompen al tocarlas. La digitalización de ese material fue realizada con oportunidad por Alejandra Silva Lomelí, maestra egresada de la Universidad de Texas en El Paso. Alma Femenina midió 52 por 40 centímetros. Circuló entre los años 1932 y 1933. La biblioteca conserva desde el primer número, fechado el 1 de enero de 1932, hasta el 10 de mayo de 1933. Se ignora la fecha exacta de su término. La biblioteca conserva 31 números. Las oficinas editoriales se ubicaron sobre la avenida Juárez, consignándose 3 domicilios. Se adquiría por 3 centavos. La distribución se realizaba por medio de suscripciones, un año, $1, vendiéndose también en las oficinas. Se sabe que su joven directora tenía 22 años de edad, era originaria de Tlaquepaque y egresada de la Escuela Federal de Arte Industrial para Señoritas. La búsqueda de la entrada Socorro Suárez en la hemeroteca digital del periódico El Informador permite leer, al identificarla en cada una de las variadas notas, que Suárez había nacido en 1910. En las páginas de sociales puede leerse que sus padres fueron el ingeniero Enrique Suárez y Mercedes López, quienes inscribieron a su hija en el concurso ¿Quién es la nena más bonita de Jalisco?, promovido por El Informador en 1921. Puede verse su foto desdibujada a los 11 años de edad en el diario correspondiente al 28 de noviembre. Años más tarde, la joven vecindad en Tlaquepaque se distanció de los ambientes frívolos en los que transcurrió su infancia y adolescencia para dirigir el periódico Alma Femenina por espacio de por lo menos año y medio, caracterizando a su semanario como aquel que aceptaba únicamente mujeres. En el primer número de Alma Femenina fueron escasas las colaboradoras con sus nombres reales. Las notas de opinión fueron signadas con seudónimos como Artemisa, Olinka y Emma. El estilo permite observar, sin embargo, que son las mismas plumas quienes suscriben 2 veces o 3, con su nombre una y con alias los segundos. Para completar los espacios, se insertaron gacetillas a favor de la mujer, suscritas ahora por Amado Nervo, alguna canción de Agustín Lara, poemas de escritoras de otras latitudes, como la poeta veracruzana Josefa Murillo, o cuentos breves de autoras reconocidas, como la 3 veces candidata al Nobel, la española Concha Espina. Este mecanismo se reprodujo durante todo el primer año. Sin embargo, el directorio fue creciendo y sumando articulistas reconocidas por su activismo en pro de la mujer. Los seudónimos se liquidaron. Es necesario decir que el semanario tuvo escasas 4 páginas y una nómina al inicio de 10 o 12 mujeres en activo, ocupando respectivamente el cargo de directora, administradora, secretaria de redacción, gerente y varias colaboradoras,
quienes eran columnistas fijas o invitadas en las secciones de cuento, poesía, el comentario teatral o cinematográfico. Los temas políticos aparecían como notas informativas de invitadas o en la voz firmada de la directora. Con el paso de los números, la nómina de redactoras creció. La mayoría de sus autoras firmaban con su nombre real, venciendo ya los temores ante la opinión pública. Los anuncios publicitarios promovieron artículos fotográficos, calzados, sombreros, atención dental, perfumería, destacándose las funciones de los cines Cuauhtémoc, Juárez y Rialto, así como la presencia de la Huasteca Petroleum Company y los almacenes La Ciudad de México. Es pertinente aclarar que si bien el semanario luchó por la reivindicación de la mujer, el derecho al voto y los estudios universitarios, lo hizo sin alejarse del espíritu femenino. Se alzó como un medio que se sumó al concierto humano donde hacía falta, cito, la suave y dulce cadencia vertida por boca de mujer. Tiempo es ya de convencernos de que no es privilegio exclusivo de los hombres el pensar y el escribir, escribía Suárez, pero no hay que olvidar que desde el siglo XVI Fray Luis de León había escrito que sería bueno enseñar a las mujeres a leer, puesto que ellas podrían así ayudar a sus hijos en el cumplimiento de esa tarea, pero que nunca debería permitírseles escribir. La Iglesia consideraba desde el siglo XVI el papel de la madre que educa, el rol de quien apoya al hijo, pero Fray Luis argumentaba que jamás una mujer podría saber más que un hombre. Ante esta postura y con el paso de los siglos, es lógico que la representación social de la mujer buscara transformarse con la evidencia de un pensamiento propio. En los años 30 del siglo XX, persistía en la sociedad tapatía la opinión de que las recién egresadas de las escuelas de educación media superior solo se matriculaban para ser casaderas y no para ejercer el oficio elegido, el cual además no llegaban a dominar. Ya no cabe el prejuicio de que las mujeres somos seres inferiores. Todas podemos desarrollarnos si se nos coloca en medios favorables para ello, argumentaba la columna Nuestro Criterio al hablar del menosprecio hacia las trabajadoras y las estudiantes recién recibidas, quienes, en opinión de algunos, no cumplían a satisfacción con su empleo y, para colmo, corrían a polvearse la nariz al término de la jornada laboral. Publicar un periódico comandado por una mujer fue un escándalo. A las redactoras se les tachó en cartas anónimas de seso hueco, cursis y charlatanas. Estas opiniones fueron expuestas en la página editorial del tercer número del semanario. Desgraciadamente ya empezamos a saborear las acritudes de censuras timoratas y cobardes. Las redactoras fueron calificadas de poco femeninas, murmuraciones a las que Suárez replicó con el argumento de ser mujeres periodistas en su cabal derecho, con el interés de cubrir una necesidad social, patente en la ausencia de un medio que permitiera dar voz a las mujeres. Le llenaba de satisfacción dar esos pasos por el sendero que todavía no habían dado la mujer. Los temas de alma femenina. En el tercer número, fechado el 17 de enero de 1932, se habla del voto femenino. Se expresa el interés de la mujer por participar en los asuntos públicos, rompiendo el esquema de la joven que permanece en casa o de la señora que atiende únicamente asuntos familiares. Alma Femenina propugnó por la reivindicación social y política de la mujer a través del derecho al sufragio. Se constituyó como un medio importante para contrarrestar la opinión de estudiosos de la política en México, como Raúl Jardón, quien opinaba que, por desgracia, las ponencias, estudios y libros sobre el movimiento de las mujeres en México eran pocos y hacían muy pocas alusiones a actos, movilizaciones y luchas concretas. El semanario mantuvo el tema del voto, trajo a la página las bondades de participar en activo en los asuntos de la nación, aunque por aquellos años pareciera estéril. Hoy se sabe que el derecho al voto nacional pudo concretarse hasta 1953.
Las mujeres que leían Alma Femenina no eran consideradas como ciudadanas. Si bien las inglesas, norteamericanas y españolas marcaban pauta, las tapatías eran impedidas de ejercer el voto desde la persistente tesis de que la maternidad era mucho más importante que cualquier otra actividad que las alejara de su naturaleza, la de cuidar y educar a los hijos. Suárez traía a la página una reflexión muy sencilla pero real. ¿Qué pasaba con la mujer madura una vez cumplida la tarea como madre? ¿Qué debería hacer con su tiempo y sus curiosidades intelectuales? La tradición marcaba que apoyara a los nietos o alguna causa propia de su sexo, como el acompañamiento a huérfanos o personas de la tercera edad en condiciones de abandono. La lucha de Socorro Suárez persistió más allá de la publicación de su periódico. Este dejó de ser semanal en abril de 1933 y al convertirse en quincenal se acrecentaron las dificultades monetarias. El 16 de septiembre de 1934, Suárez fue nombrada jefa de la sección femenil del Partido Nacional Revolucionario de Jalisco, un sueño que había manifestado desde enero de 1932, cuando hablaba de la oportunidad que representaría tener un medio de poner en práctica sus ideales de mejoramiento colectivo, y que se cumplía al ser nombrada en ese encargo durante el cuarto Congreso Nacional de Obreras y Campesinas, ocurrido en Guadalajara. Si Alma Femenina reportaba y daba seguimiento a los ideales del Bloque Revolucionario de Mujeres en México, la sección femenil del PNR en Jalisco propugnaba por la obtención de los mismos derechos en hombres y mujeres. Socorro Suárez estuvo convencida de que el paso del tiempo traería la igualdad. Una acción importante fue la creación del Círculo Feminista en 1927, organización de 200 socias fundada por María Díaz, mujer textilera y líder de profesoras de instrucción pública, empleadas de comercio y de gobierno, obreras, estudiantes y voluntarias. La agrupación se definió del modo siguiente: el Círculo Femenino de Occidente se ha fundado con fines humanísticos y cívicos. Se ha fundado para levantar y fortalecer el espíritu de la mujer. Al lado de María Díaz se encontraban Guadalupe Martínez, lideresa de las profesoras, Anita Hernández Lucas, cabeza principal de las torteadoras, Jovita Robles, de las nixtamaleras. Para acercarse a los ideales de independencia económica y por tanto espiritual, se apoyó con máquinas de coser a aquellas que quisieran integrarse a la vida productiva, con medicamentos a quienes padecían enfermedad, con consejos legales para quienes sufrían de discriminación laboral, según lo reporta el periódico en cuestión. Recordemos que la vida en los años 20 de la 20ª centuria había asimilado a la mujer no solo en el rubro social de la educación, sino del comercio, la burocracia de bajo perfil y la fábrica. Las organizaciones femeniles conocidas surgieron a partir de 1919 con la creación del Centro Radical Femenino de evidente naturaleza política. Las condiciones de las trabajadoras y los abusos fueron expuestos por Micaela Contreras Medellín, quien se convirtió en una vocera fundamental. Micaela fue invitada a colaborar en Alma Femenina como escritora honoraria y desde su tribuna y con su nombre real ofrecía apoyo para defender los derechos laborales. Es muy significativo seguir la pluma de Micaela Contreras Medellín cuando reflexiona acerca del por qué las lectoras del periódico no escriben al semanario para exponer su caso, tal como han sido incitadas, y fue porque patrones y jefes abusan de su debilidad y necesidad. Decía: no, generosas lectoras de Alma Femenina, yo sé que no habrá quien vaya a contar su caso. ¿Cómo va a exponerse a quedar sin trabajo y ser la ruina de los suyos, de aquellos que de ella y por ella viven? Le subleva la opinión de que toda mujer que trabaja está destinada a perderse. Micaela explica que en Jalisco la mujer debía casarse antes de los 21 años, a riesgo de ser considerada un desperdicio. El tópico de la jornada laboral de 8 horas fue uno de los principales asuntos a tratar. De acuerdo con las notas,
La presencia de menores y personas de edad avanzada en las fábricas era asunto preocupante, porque las industrias, sobre todo las extranjeras, tenían en su costumbre alargar las horas de trabajo, laborar a puertas cerradas y de modo clandestino, sin consecuencias legales. Las periodistas de alma femenina dieron seguimiento al oficio girado por la Cámara de Comercio, donde se manifestaba la necesidad de la fiel observancia para la jornada de 8 horas. La Secretaría de Industria, Comercio y Trabajo decidió enviar inspectores a los centros laborales después de leer estas notas. La demanda era antigua, pero no observada. El sentido común distribuía las 24 horas del día así: 8 horas de trabajo, 8 de recreación y 8 de descanso. El derecho al trabajo para la mujer se había fijado en 1931 al establecerse el Día de la Mujer Trabajadora en México, pero sus derechos nunca han sido claros en la práctica. Sobra decir que las condiciones no son las mismas en cuestión de trato ni de salario. En cuanto a la dignificación de los obreros, se reportó en junio de 1932 la urgencia en el mejoramiento de los espacios y los servicios por medio de apoyos mutuos en las áreas de trabajo que pudieran brindar servicios de intercambio, así como el establecimiento de bibliotecas, salas de lectura, sala para conferencias, teatro y cine, prácticas de natación, peluquerías y espacios para el deporte, coadyuvantes de la mejora física y social de los empleados, quienes por falta de alternativas al alcance solo mostraban interés por reunirse en sitios de bebida y diversión fácil. Para agosto de 1932, el tema de la editorial fue el alarmante comercio de procedencia extranjera asentado en la ciudad, destacando su presencia en las inmediaciones de la Merced y Pedro Loza. La invitación dirigida a los lectores de alma femenina fue consumir productos mexicanos vendidos por nacionales. Se invitaba a los productores, distribuidores y consumidores a unirse, incluyendo también a los difusores de productos como la radio. Debería servir para ir grabando en la mente de todo mexicano que así como debe preferir al producto nacional, también debe preferir al comerciante nacional. Desde el primer número, Alma Femenina se preocupó por ilustrar a sus lectores con cuentos y poemas, noticias de actividades culturales y seguimiento de temas del ámbito educativo. Un buen ejemplo lo constituye la exposición del programa que el maestro Agustín Yáñez impartiría a sus estudiantes en el Taller de Bellas Artes, inaugurado a principios del año 1932. La materia de literatura mexicana que él propuso partía de las consideraciones de nuestra latitud geográfica, el entorno indígena y el valor literario de la aportación europea, para continuar observando la labor de los cronistas y misioneros en un rápido periplo para llegar a las revistas literarias de aquellos ayeres. Hasta aquí algunos de los tópicos editoriales de las páginas de Alma Femenina. Pero, ¿cuál era la postura ante los temas exclusivos de la mujer, como la maternidad? ¿Qué se opinaba desde la óptica femenina del matrimonio y el divorcio? Si las representaciones sociales constituyen sistemas cognitivos en los que es posible reconocer la presencia de estereotipos, opiniones, creencias, valores y normas que suelen tener una orientación actitudinal positiva o negativa, los códigos de convivencia no se alejaron de los valores establecidos, salvo la lógica naciente con las nuevas prácticas productivas. La conciencia colectiva comenzó a modificarse, a mover sus normas lentamente, instituyendo nuevos alcances en el papel de las mujeres en la sociedad. La representación de la mujer comenzó a dilucidarse. Se desconocía aquella que llevaba la cabeza llena de pájaros. Los anuncios publicitarios insistieron en la elegancia y el buen gusto, cualidades por perseguir. En la editorial del número 2 se externa que toda mujer debe ofrecer atención y consuelo a sus padres, su esposo y sus hijos. No hay evidencias de un feminismo desbordado, más bien se persigue el ideal de la mujer mexicana de la época, sobre todo de la tapatía. Las opiniones acerca de la mujer como ser humano se vierten con moderación. No debe soportar humillaciones ni engaños,
pero ha de ser a su vez sincera y leal, admitiendo todos los deberes que le traigan aparejados los derechos que conquista. Como se ve, la virtud perseguida era la templanza. Una dama se iba construyendo con elementos tradicionalistas, transmitidos por medio de las secciones de cocina, moda, consejos para el hogar, pero también y sobre todo con la invitación para asistir al teatro principal, al teatro degollado, las conferencias de tema de actualidad en el Museo del Estado y las películas con protagonistas modernas, actividades que, junto con la lectura, derivarían en mujeres con mayores expectativas. Los temas de alma femenina invitaron a adquirir conciencia social, al mostrar en el abanico de sus intereses asuntos económicos, políticos, de organización social. El matrimonio afortunado debía nacer del conocimiento del otro, de la afinidad en gustos, del compartimiento de las mismas creencias, porque solo la inteligencia y el amplio criterio admitirían las desavenencias, afirmaba la nota titulada La crisis del matrimonio del 24 de enero de 1932. Pocas mujeres tienen una idea acercada de lo que significa el matrimonio. Van a él por costumbre, por curiosidad. La unión entre dos se realizaba tal vez porque eso es lo que hacen todas las amigas y no se quiere ser menos. Lo importante, en opinión de las redactoras, es que ninguna habría de adoptar ese lazo de modo ligero. La maternidad fue calificada como un bien divino, señalándose que la labor de madre solo termina con la muerte, porque su deber es acunar al pequeñuelo, moldear su carácter y convertirlo en hombre bueno. Ha de formar con sus manos llenas de ternura aquella alma en formación que se le entrega para que la modele. La mayor de sus joyas será la risa y el mejor de sus dones, la bondad. Como se observa, se ahonda en el perfil cristiano. La idea central fue que la maternidad era una profesión que, como otra, requería de prepararse, si no se quiere, como mal escultor, de formar el modelo en vez de realzarlo. Ser madre sugería la continuidad de la creación, ya no del cuerpo, sino del ánima. El tema divergente fue el relativo al divorcio. Considerado como escándalo social, se matizó la satanización del tema, justificándose por la salud mental de los hijos y el decoro de la mujer. No hubo una sola nota encabezada con el tema, pero entre artículo y artículo se planteó la dificultad de cumplir con el papel de esposa cuando el hogar se ha roto, calificándolo de tarea abrumadora. A modo de conclusión, las representaciones sociales son la manera en que nosotros, sujetos, aprendemos los acontecimientos de la vida diaria, las características de nuestro medio ambiente, las informaciones que en él circulan, a las personas de nuestro entorno próximo o lejano, nos dice Jodelet. En el periódico Alma Femenina, los sucesos representados nos permiten constatar el surgimiento espontáneo de una realidad naciente a partir de la inserción de la mujer en la vida laboral. La experiencia femenina en la vida pública la condujo a recibir nuevas informaciones, a modelar, siguiendo al teórico mencionado, Jodelet, un pensamiento diverso al de sus madres decimonónicas. La tradición se empató con el ámbito educativo, surgiendo un conocimiento socialmente elaborado y compartido. El entorno tapatío se transformó al paso que le marcaron los acontecimientos mundiales, la Primera Guerra y sus consecuencias económicas, en primer sitio, como todos lo sabemos. Los modelos de pensamiento de las redactoras provocaron reacción inmediata en quienes se unieron a la editorial y en las pocas lectoras que se atrevieron a escribir sus opiniones en el buzón destinado para ello, manifestando sus experiencias propias y sus acuerdos alrededor del papel de la mujer. Es un hecho que los contenidos de Alma Femenina contribuyeron a moldear la ideología de las mujeres con aspiraciones políticas, sociales y artísticas, reunidas en el Círculo Feminista de Occidente. El clima social provocó que muchas de ellas salieran de Guadalajara rumbo a la Ciudad de México para integrarse al medio editorial, teatral, político, pictórico. Pero ese asunto de la persecución es parte de otra charla. Muchas gracias.
Bien, enseguida la maestra Sara Velasco dará respuesta a este trabajo de ingreso. Maestra, por favor. Gracias. Muchas gracias. Un encuentro con el alma femenina. Socorro Suárez defiende a la mujer contra la costumbre de limitar sus capacidades solo a las faenas domésticas y a la crianza de los hijos. Esto ocurrió en la tercera década del siglo XX en Guadalajara. ¿De qué manera expresa su defensa? Acompañada de otras mujeres con ideas afines, quienes por medio de textos exponen sus puntos de vista en la revista semanal Alma Femenina, dirigida por ella. Muy diferente es la postura de la señorita Suárez, de la de Refugio Barragán de Toscano, quien en la Guadalajara del siglo XIX fundó y dirigió su propio periódico, lo cual fue una hazaña, pero que sin embargo en sus escritos predominaban el afán moral religioso y la vocación de la mujer esposa, madre y cuidadora del hogar, sin duda reflejo de la época en que a ella le tocó vivir. La idea de publicar revistas fundadas y dirigidas por mujeres en el siglo XIX se dio en gran parte del país, como la Siempre Viva de Yucatán, el Recreo del Hogar de Tabasco, la Violeta de Monterrey y las Violetas de Anáhuac de la Ciudad de México, que dividía sus páginas entre mostrar el talento de sus colaboradoras por medio de la poesía y promover los derechos femeninos. Los textos de las Violetas fueron realizados por mujeres anticipadas a su tiempo, tanto que su directora publicó el libro La Emancipación de la Mujer en 1891. Hubo otras publicaciones periódicas antecesoras de Alma Femenina que mediante la pluma luchaban por el reconocimiento de su capacidad intelectual. Mención aparte merece el calendario de las señoritas mexicanas, porque era elaborado por hombres, también el 19, cuyos temas eran moda y consejos para las labores del hogar, salpicados con poesía y trozos de novelas románticas, aparte de la cronología. En las primeras décadas del siglo XX, entre las más importantes revistas femeninas aparecieron La Mujer Mexicana, La Mujer Moderna y Mujer. De mediados del siglo XX en adelante, Rueca y El Reguilete en el Distrito Federal, Oasis en León, Guanajuato, y en el siglo XXI en Guadalajara, Tragaluz, por citar algunas revistas predominantemente literarias, todas de mujeres. La importancia de la ponencia de Silvia Quesada radica en el rescate de una revista tapatía totalmente desconocida en nuestros días, que nos muestra a una mujer, a un grupo de mujeres que encabezan un movimiento social para intentar el reconocimiento de los derechos femeninos. Silvia nos lleva de la mano a un encuentro con el alma femenina de hace muchos ayeres, en donde sorprende el equilibrio y la tendencia de los artículos publicados, puesto que no se muestran ideas radicales ni extremistas, sino ecuánimes, procurando abandonar la premisa de que la mujer estudie mientras se casa y mujer que sabe latín ni tiene marido ni tiene buen fin. Fueron tapatías valientes, tenaces, inteligentes, intuitivas en cuanto a la necesidad del voto femenino en política y fuertes ante la crítica. En un solo año, con el hallazgo de este periódico, se nos muestra la mujer íntegra, pues en sus páginas no olvidan dar a conocer poemas, cuentos, noticias sobre temas diversos y el reflejo de una inquietud por el mejoramiento laboral y la posible solución de los problemas sociales en la comunidad jalisciense. Este trabajo de Silvia Quesada no descubre que existieron mujeres encabezadas por Socorro Suárez que lucharon por un feminismo justo y moderado, por la motivación educativa y cultural y en todas las disciplinas, es decir, por saber cumplir con las obligaciones sin perder su encanto femenino ni su dignificación como mujer. La trayectoria cultural de Silvia Quesada se caracteriza por
por la amplia gama de temas investigados y estudiados por ella, que van desde su propia narrativa, periodismo, historia literaria, promoción de la lectura, ensayos de escritores mexicanos y jaliscienses, y rescatista de vida y obra de Rebeca Uribe, entre muchas de sus facetas. Felicidades, Silvia, y gracias por darnos una muestra de esta joya hemerográfica antes de que el tiempo la deshaga, como muchos papeles viejos que lamentablemente se han perdido de las bibliotecas públicas por diversas razones. Muchas gracias. Enseguida el licenciado Velasco Briceño tomará la protesta a la doctora Silvia Quesada. Estimada doctora Silvia Quesada Camberos, ¿protesta usted cumplir el estatuto y reglamentos de esta benemérita institución? Sí, protesto. Si es así, que esta sociedad y estos amigos se lo reconozcan, y si no, se lo reclamen. Felicidades. Voy a colocar la bañera. Le diría a la maestra Sara Velasco que colocara el distintivo a la doctora. Jaloncito, doctora. Le voy a entregar igualmente el diploma donde se reconoce su ingreso y su calidad de socio activo de esta institución. Y ahora quisiera pedir a nuestro secretario general que entregara el estatuto al cual se rige la vida jurídica de esta institución. Este es el texto del estatuto que rige esta institución. Le felicito y esperamos una participación muy grande. Así será. Muchísimas gracias. Bien, tenemos una invitación para todos ustedes. El próximo martes a esta hora, como es costumbre, se ofrecerá la conferencia que lleva por título Nuevo Sistema de Impartición de Justicia, a cargo de nuestro invitado, el diputado Héctor Pizano Ramos. Están todos cordialmente invitados, como también estamos todos invitados a un brindis de honor para nuestra nueva consocia y en honor de todos ustedes, para que nos acompañen a degustar un vino lambrusco, ¿no es así? Bueno, y cedo este micrófono a nuestro presidente para que haga la clausura formal de esta solemne sesión académica. Bueno, con el gusto de haber recibido este brillante trabajo de la doctora Silvia Quesada Camberos, y con la presencia de nuestro amigo, el licenciado Ignacio Bonilla, presidente de Capítulo Seminario de Cultura Mexicana, Capítulo Jalisco, y anunciando que ha sido todo un éxito nuestro curso de Historia de la Arquitectura en Jalisco, siendo las 8:44 de este día 4 de noviembre, damos por clausurada esta sesión académica. Gracias, buenas noches, hasta el próximo martes.